Muy bien, amado pueblo del Cordero, nuevamente es un gran honor, un gran placer estar con cada uno de ustedes. El día de hoy me agradaría que comenzáramos a ver, continuando evidentemente con la línea de enseñanzas pertenecientes a la serie sobre la gran ramera Babilonia. Vamos a ver el día de hoy los dioses paganos que desgraciadamente salieron de Babilonia. En cierto aspecto fue simbólico la representación de ellos a través de los 450 profetas, entre comillas, de Baal, que no eran más que brujos de Satanás, a los cuales tuvo que enfrentarse el profeta Elías en el Antiguo Testamento, y que desgraciadamente esto está tan vigente hasta el día de hoy. Claro, ya no son llamados como anteriormente se les conocía, sino que ahora con otros nombres. Y fundamentalmente, no digo que solamente en esta iglesia católica, pero generalmente la iglesia católica romana es quien adoptó el mayor número de santos, entre comillas, que realmente son los mismos dioses paganos antiguos que salieron no solamente de Babilonia o de Babel, Bac-el, la entrada, la puerta, la ventana, el portón de los dioses, ángeles caídos y demonios, sino que también salieron de otras tribus y naciones paganas con quienes Israel tuvo durante mucho tiempo, sobre todo en el periodo de los jueces, en el periodo de Josué y en el periodo del rey David, de Salomón, muchos conflictos. Así que me agradaría que se quedara el día de hoy para aprender sobre este fascinante tema. Vamos a hablar acerca de los santos, sobre el santoral y sobre el simbolismo. Como ustedes saben perfectamente, además de las oraciones y devociones ofrecidas a, entre comillas, la Virgen María, los católicos romanos también dan honores y oración a varios santos. Estos santos, según la Iglesia Católica, son mártires o por el contrario gentes notables de la, entre comillas, Iglesia, que han muerto, y los papas a su vez los han designado como santos. En esta enseñanza hemos de ver que sin lugar a dudas la idea de orar a los santos no es más que simple y meramente una continuación de viejas devociones que los paganos babilónicos y de otras naciones daban a los dioses y diosas de su religión desde tiempo atrás. Sin embargo, antes de abordar estas evidencias, fijémonos en las Sagradas Escrituras y veremos lo que ellas enseñan acerca de los santos. De acuerdo con la Escritura misma, todo verdadero cristiano, todo verdadero creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo y tiene su base sólida, tiene el fundamento de su hogar en Yahweh, es un santo. No hay ninguna indicación de que una persona pueda ser hecha santa después de su muerte. No es el Papa quien hace a los santos. Esto es un asunto simple y sencillamente que le corresponde a Dios, a Yahweh. En las Escrituras, los santos siempre son gentes vivientes, nunca muertos. Por ejemplo, cuando Pablo, el apóstol Pablo, escribió a los efesios, se les dirigió de la siguiente forma: a los santos y fieles en Yeshua, nuestro Mesías, que se encuentran en Éfeso, según la carta hacia los Efesios en el capítulo 1, verso 1. Su carta a los Filipenses dice: a todos los santos en el Mesías que están en Filipos, según Filipenses capítulo 1, verso 1. Los antiguos cristianos o antiguos creyentes en la iglesia de Roma fueron llamados de igual forma santos. Esto lo vemos en la epístola o en la carta hacia los romanos en el capítulo 1, versículo 7, y de igual forma en Romanos capítulo 16, verso 15. De esta misma forma fueron titulados como santos aquellos creyentes que vivían en las ciudades de Corinto. Esto lo vemos nosotros en la primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 23, pero de igual forma vemos esta manera de referirse a los creyentes en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 1. Por lo tanto, de este modo, si lo que nosotros queremos es que un santo ore por nosotros, simple y sencillamente debemos de encontrar
a un hermano en la fe, a un creyente, a alguien que verdaderamente ame al Mesías, alguien que su base sólida esté sustentada en el Mesías y que honre a Yahweh. Si nosotros quisiéramos orar con un santo, no debemos de ir hacia una iglesia católica, debemos de buscar hacia nuestro alrededor y ver a uno de nuestros hermanos, porque él también es un santo, siempre y cuando evidentemente su vida misma respalde la idea de que él es una persona santa. Si nosotros deseamos orar con un santo, debemos encontrar a un hermano en la fe y pedirle que se une en oración con nosotros. Y esto no tiene nada de malo. Recordemos que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí él mismo está presente. Ahora bien, si tratamos de comunicarnos con personas que han muerto, ¿qué más puede ser sino una forma de espiritismo? Porque el problema con la Iglesia Católica es que muchas veces, bueno, no muchas veces, sino que siempre, mejor dicho, no considera santos solamente a las personas vivientes, sino también a las personas que ya están muertas. Y esto evidentemente aparece en el credo de los apóstoles. Cualquier persona que sea católica en estos momentos, o bien que me esté escuchando y que anteriormente haya pertenecido a la Iglesia Católica Romana, sabe perfectamente de lo que hablo. Cuando uno trata de comunicarse con los muertos, esto simple y sencillamente es espiritismo. Los santos muchas veces son adorados cuando ya están muertos. La Biblia misma en repetidas ocasiones, en repetidas veces, condena todo propósito de comunicarnos con los muertos, lo cual evidentemente es un acto satánico. Según el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 8, versículos 19 al 20, dice de la siguiente forma: y cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, responderles: ¿no consultará el pueblo primeramente a Yahweh? ¿Consultará el pueblo antes a los muertos que a los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque todavía no les ha amanecido. Nos damos cuenta. Ahora, vuelvo y repito, sin embargo, muchos de los católicos recitan el credo de los apóstoles, el cual dice: creo en la comunión de los santos, y piensan que esto se refiere no solamente a los vivos, sino también a los muertos. Según ellos, es una ayuda mutua, es una satisfacción, una oración y otras buenas obras. Es una comunicación mutua entre el mundo espiritual y el mundo humano, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Esto es algo que se evidencia claramente en la Nueva Enciclopedia Católica, en el volumen 4, en la página 41. Ahora bien, las escrituras, como acabamos de ver, están en contra de la idea de que los vivos pueden ser favorecidos o beneficiados por oraciones hacia los muertos o a través de ellos. Tal enseñanza es completamente ajena a la escritura misma. Entonces, ¿cómo es que entraron estas cosas a la iglesia romana? De nuevo, debemos de mirar a la madre de las falsas religiones. Debemos de mirar nuevamente a la gran ramera, Babilonia. Allí, desde épocas pasadas, encontramos que las gentes oraban a muchos dioses y les daban honra. Entre ellos, evidentemente, el dios principal era Marduk, a quien Nimrod adoraba, y posterior de Marduk y de Baal, que también ya se encontraba en Babel, en la antigua Babel, pues también recordemos que Semiramis, el momento en el cual Nimrod es muerto, pues lo deidifica y comienza la falsa adoración de que Nimrod, el Nahashín, el maldito descendiente del linaje de la serpiente extraído de Can, pues desgraciadamente es deidificado bajo el sol y se comienza con toda esta idolatría. Desde épocas pasadas en la antigua Babilonia, la gente oraba a muchos dioses y diosas, les daban honra. Por lo tanto, el sistema babilónico se desarrolló hasta que tuvo básicamente unos 5,000 dioses y diosas.
En la misma forma en que los católicos creen que en los santos, los babilónicos creían que sus dioses y diosas habían sido una vez héroes vivientes en la tierra y después de muertos habían pasado a un plano muchísimo más elevado. Por ejemplo, en la antigua Babel, que nosotros sabemos que estuvo ubicada en la antigua Mesopotamia, han habido muchos descubrimientos de tablillas en donde esas regiones adoraban a hombres de grandes estaturas. Esos hombres de grandes estaturas, bajo el sistema bíblico, no son más que otros, simple y sencillamente que los gigantes o los Nefilim. Por eso es que la Biblia los llama, y estos son aquellos varones, hombres, héroes de renombre de la antigüedad, de quien tanto se han escrito. Babel, Babilonia, Nimrod, Semiramis, Tamuz, y en general todo aquel que apoyaba o todo general que le ayudaba a Nimrod, pensaban que los Nefilim, que los espíritus de los gigantes, eran santos. Ellos creían que al adorar a los Nefilim, ellos de una forma sobrenatural, los espíritus corruptos de los Nefilim, de los gigantes, se apoderaban de ellos en el área del combate, dándoles más fuerza, más explosividad y asegurando la victoria de la batalla o de la guerra para la ciudad de Babel y de las demás ciudades que Nimrod había fundado. Esto es tremendo, evidentemente. Por ejemplo, cada día y cada mes estaban protegidos por una divinidad particular, tanto en la antigua Babel, así como en la presente, en la Iglesia Católica Romana. Algunos de estos dioses y diosas estaban asociados con las temporadas, otros con ciertos eventos de la vida y aún otros con varias ocupaciones de trabajo. Desde Babilonia, tal como otra forma de idolatría de la gran ramera, de la gran madre de las fornicaciones, se diseminó el culto a estos dioses por las naciones. Los budistas de la China, por citar uno de muchos ejemplos, tienen su culto a varias divinidades, como el de la diosa de los marineros, el dios de la guerra, los dioses de varias vecindades u ocupaciones. Esto lo vemos perfectamente en el libro sobre la historia de los cultos mundiales, en la página, si no me equivoco, 621, un libro muy recomendado para cualquiera que quiera indagar sobre las falsas religiones y sobre falsos cultos. Pues ahí tienen el dato, pueden indagar en este libro. La verdad es que sí se los recomiendo. Cuando el pueblo romano, antiguamente llamado, nosotros sabemos bien que el pueblo de Saturnalia, el pueblo de Saturno, es decir, el pueblo de Satanás, conquistó el mundo, este sistema de dioses y de diosas fue infiltrado en la misma forma dentro de la religión pagana de Roma. Por ejemplo, Brigitte era la diosa de la poesía y de los herreros. Juno, o Regina, como también se le conocía, era la diosa de la feminidad, el matrimonio y también de la maternidad. La diosa Minerva era la diosa de las escuelas de la sabiduría, de los músicos y de los artesanos. Venus, por otra parte, era la diosa del amor sexual y del nacimiento. Vesta era la diosa de los panaderos y de los fuegos sagrados. El dios Hércules era el dios del vino y del gozo. Mercurio era el patrón divino de los mercaderes, al igual que de los oradores y de los ladrones. Opus, por ejemplo, era la diosa de la fortuna. Bellona era la diosa de las batallas. Los dioses paganos como Castor y Pollux eran los protectores de Roma y de los viajeros del mar. Apolo, por ejemplo, alguien muy famoso dentro de la mitología romana, dentro de la mitología de la Saturnalia antigua, era el dios de la medicina y de la salud. Cronos era el dios del tiempo y guardián de los juramentos. Y también, por supuesto, al lado de Cronos estaba Llano, quien era el dios de las puertas y de las entradas. Y así sucesivamente, las ideas babilónicas de los dioses y de las diosas, asociados con diferentes días y eventos de la vida, se establecieron en la antigua Roma.
Más tarde, cuando vino la apostasía, esta misma práctica entró dentro de la Iglesia de Roma. Como los nuevos creyentes del paganismo resistían a abandonar la vieja costumbre de orar a diversos dioses, de no ser que encontraran algo similar en la cristiandad, estos dioses y diosas simplemente recibían un nuevo nombre y se les llamaba santos. Exactamente igual como en el culto pagano, estos cristianos fieles fallecidos eran asociados con varias ocupaciones, cada cual con su día especial, naturalmente sin poder consultarles si aceptaban o no el encargo papal. De este modo, la antigua creencia pagana continuó y sigue siendo una parte muy importante dentro de la Iglesia Católica Romana, sobre todo en la ortodoxa. Esto puede verse en una tabla que les estaré dejando aquí en esta enseñanza, en donde vemos que básicamente en esta tabla de santos católicos patrones, los cuales hay un santo y una fecha específica para diferentes ocupaciones. Por ejemplo, los actores y actrices consultan aparentemente, entre comillas, a San Genís. Esto lo hacen el 25 de agosto. Los arquitectos van y le rinden culto a Santo Tomás el 21 de diciembre. Los astrónomos consultan a San Cominico el 4 de agosto, los atletas a San Sebastián el 20 de enero, los aviadores a Nuestra Señora de Loreto, como ellos le llaman, el 10 de diciembre, los panaderos a la Santa Isabel en el día 19 de noviembre, los banqueros a San Mateo el 21 de septiembre, los barberos al Santo Cosme y a Santo Damián, eso lo hacen el 27 de septiembre, los limosneros a San Alejandro el 17 de julio, los libreros a San Juan de Dios el 8 de marzo, los albañiles a San Esteban el 26 de diciembre, los constructores a San Vicente Ferrer el 5 de abril, los carniceros consultan a San Adrián el 28 de septiembre, los choferes a San Cristóbal el 30 de agosto, y así sucesivamente. Usted podrá encontrar en esta tabla que les está apareciendo en la enseñanza que cada profesión tiene un día específico para adorar, para rendir culto o homenaje, para soltar plegarias hacia diversos, entre comillas, santos de la Iglesia Católica Romana. Ahora bien, por si fuera poco, también los católicos son exhortados a orar a los siguientes, entre comillas, vuelvo y repito, a los siguientes santos para ayudar respecto a ciertas enfermedades. Por ejemplo, las personas que padecen de artritis van y consultan a Santiago. Aquellos que son mordidos por un perro consultan a San Humberto. Aquellos que tienen una mordida de víbora a Santa Hilaria, aquellos que sufren de ceguera a San Rafael, aquellos que sufren de cáncer independientemente si es hombre o mujer a la Santa Peregrina, aquellos que padecen de sordera van y consultan a San Mauricio, las enfermedades de los senos en las mujeres, pues bueno, van y consultan a Santa Agata. Las enfermedades de los ojos le corresponden a Santa Lucía, las enfermedades de la garganta a San Blas, la epilepsia y un estado totalmente nervioso de forma desenfrenada le corresponden a San Vito, las enfermedades de los pies a San Víctor, la fiebre le corresponde a San Jorge, la gota a San Andrés, la vesícula a San Liberio, el dolor de cabeza a San Daniel, las enfermedades del corazón nuevamente le corresponden a San Juan de Dios. Enfermedades como la locura o la esquizofrenia le pertenecen o se le dirigen estas oraciones, estas devociones y esta honra a la Santa Digna. A la esterilidad se debe de consultar a San Giles y enfermedades de la piel a San Roque. Vuelvo y repito, no se deje simple y sencillamente guiar por mí. Si usted no me cree, adelante, excelente, no me crea, investigue. Si tiene usted algún familiar que antiguamente haya pertenecido a la Iglesia Católica Romana o que en la actualidad pertenezca a esta iglesia, le va a decir justamente lo mismo que yo. Esto no es mentira, esto es algo que está
literalmente expuesto a los ojos de muchos, pero simple y sencillamente nadie lo nota, ya sea por ciegos o por la falta de carácter, de no expresar o de no vomitarles las verdades encima a esta iglesia falsa. Por si fuera poco, la Iglesia Católica también tiene santos patronos, entre comillas, para las siguientes situaciones. Por ejemplo, cuando una mujer es estéril, se dice que se debe consultar a San Antonio. Los bebedores, vuelvo y repito, a San Nicolás. Los niños y las niñas tienen un santo especial, el cual es San Dominico. Los animales domésticos a San Antonio de Abac. Los emigrantes a San Francisco. Los problemas familiares a San Eustaquio. Por ejemplo, el fuego se le corresponde a San Lorenzo. Las inundaciones a San Colón. Las tempestades y los truenos se cree que están en el control de Santa Bárbara. Los amantes a San Rafael. Aquí realmente se me hace un poco estúpido, perdón la expresión, porque bueno, aparentemente la Iglesia Católica es la iglesia, según muchos, la iglesia verdadera, y nosotros los creyentes, los que realmente nos dedicamos al servicio de Yahweh, somos los falsos. Pero casualmente aquí está hasta pues un santo para los amantes. Sin embargo, esto es un pecado número 1 de idolatría, número 2 de fornicación, número 3 de adulterio. Adulterio porque al ser amante quiere decir que estás engañando a tu esposo o a tu esposa. Y a la misma vez fornicación porque estás teniendo coito o estás teniendo una relación sexual con alguien con quien no tienes ningún derecho, puesto que no es tu marido o no es tu mujer. Y por supuesto, la idolatría al dedicarle pues oraciones a este maldito dios pagano antiguo babilónico, ahora simple y sencillamente llamado San Rafaelito. Las solteronas deben de consultar a San Andrés. Los pobres deben de consultar a San Lorenzo. Las mujeres que están envueltas en cinta a San Gerardo. Por la televisión, pues bueno, cuando no te gusta el programa que estás viendo, probablemente tengas que consultar a Santa Clara. Por la tentación a Santa Siriaca. Así que bueno, cuando estés en un momento de tentaciones, oye, eso de buscar a Yahshua y a Yahweh como que ya quedó en el pasado. Simple y sencillamente ve a Santa Siriaca y lo más probable es que no puedas controlarte más. La captura de los ladrones se le debe dar a San Gervasio. El tener hijos a las santas Felicitas. El obtener un esposo para una mujer debes de encomendarlo a San José. El obtener una esposa, en el caso de los hombres, a Santa Ana, y el encontrar ciertos objetos a San Antonio Anacoreta. Sin duda alguna, el sistema católico de los santos patrones, entre comillas, no es más que una continuación de las antiguas creencias paganas en dioses dedicados a días, ocupaciones y a varias necesidades de la vida. Como el culto a los santos es en realidad una continuación de estos dioses falsos, el romanismo es hallado culpable del pecado de adorar a otros dioses fuera del Dios verdadero, fuera de Yahweh, una práctica que es condenada repetidas veces en las Escrituras. Este método de sustituir santos, entre comillas, en cambio de dioses paganos de la antigüedad, se hizo tan popular que para el siglo X, 25,000 santos habían sido canonizados por la Iglesia Católica Romana Ortodoxa. Al mezclar las dos religiones, tanto los paganos como aquellos que profesaban, entre comillas, ser cristianos, aumentaron el número de imágenes de la Iglesia romana. Sin embargo, para hacer menos obvia tan aparente mezcla, siempre que era posible, los líderes del romanismo sustituían un nombre de resonancia cristiana que fuera similar al nombre del viejo dios pagano por el quien se estaba reemplazando. Por ejemplo, la diosa Victoria de los Alpes Bajos fue nombrada como Santa Victoria. La diosa pagana Osiris fue nombrada Santa Onofria. Sharon como San Cesarino, Artemisa como San Artemides, Dionisio como San Dioniso, Apolo como San Apolinar y Marte como San Martín. La diosa pagana Brigitte, considerada como la hija del dios Sol, o sea, la hija de Nimrod,
la cual era representada como un hijo en sus brazos, fue siempre nombrada como Santa Brígida. En los días del paganismo, su templo principal en Kildare era servido por vírgenes quienes cuidaban de los fuegos sagrados. Cuando ocurrió la apostasía de la iglesia con la incorporación del paganismo, el templo se convirtió en un convento, por decirlo de una mejor manera. Sus vírgenes se hicieron monjas y continuaron atendiendo el fuego ritual dedicado a la diosa, solamente que ahora era nombrado el fuego de Santa Brígida. El antiguo templo mejor conservado que se halla en Roma es el Panteón, el que en antiguos tiempos era dedicado, de acuerdo con la inscripción en el portal, a Jove y a todos sus dioses. Sin embargo, este fue consagrado de nuevo por el Papa Bonifacio IV a la Madre de Dios y todos los santos. Otro templo pagano, el cual está en Roma, el cual estaba consagrado anteriormente a la Bona Dea, es decir, a la buena diosa, fue, entre comillas, cristianizado y dedicado a la Virgen María, en un sitio anteriormente consagrado al dios Apolo, que casualmente Apolo va directamente relacionado con Saturno y según muchos eruditos no es más que simple y sencillamente el mismo querubín caído, antiguamente Lucifer, en la actualidad Satanás, Belcebú, el dios de las moscas, el león que anda como aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, el dios de la potestad del aire, etcétera. Así que bueno, da la casualidad que el templo de Apolo, de Satanás, fue pues cristianizado, nada más que ahora ya no iba a ser ni Satanás ni Apolo, sino San Apolinar. Y donde antes había estado el templo de Marte, actualmente se encuentra la iglesia de San Martín. En un intento más de unir al paganismo junto con la cristiandad, los líderes de la iglesia apóstata enseñaron que Jesús nació en una nueva cueva. Para empezar, ni siquiera es el nombre real, y en segundo, pues ¿a qué nueva cueva se refieren? Claro está que no hay autoridad escrita para indicar tal cosa. Al contrario, la cueva que es mostrada en Belén como el lugar del nacimiento de nuestro Mesías es hoy, o a día de hoy, una capilla en la cual el dios babilónico Tamuz era adorado. El maldito hijo de Nimrod, el estúpido hijo blasfemo de Semiramis, es a quien han titulado como, no, es que aquí nació el Mesías. Desgraciadamente, muchos de los católicos piensan que, no, hermano, es que, pobrecito. Hermano, fíjese que yo siento una gran presencia cuando voy a estos lugares. Sí, estúpido, con todo respeto. ¿Cómo no vas a sentir una presencia si estás en la cueva del mismo Tamuz? Alguien que lleva la simiente, no que lleva, sino que llevaba en aquellos tiempos la simiente de la serpiente. ¿Cómo no vas a sentir algo extraño? Y todo esto no es invento mío, todo esto fue mencionado por Jerónimo, un notable escritor cristiano del siglo IV. Eso es algo que usted puede encontrar en los escritos de Jerónimo, mejormente conocido como la epístola a Pauluni. Así que bueno, se los dejo de tarea por todo aquel que quiera investigar. Y así, a través del Imperio Romano, el paganismo murió solamente para renacer en la Iglesia Católica Romana. Templos y capillas fueron cambiados de nombre y su culto continuó, pasando ahora de dioses a santos cristianos, entre comillas. Al mezclar todo este paganismo con el cristianismo, no solamente continuó la devoción a los viejos ídolos paganos, sino que también la costumbre de construir y venerar imágenes, en algunos casos la misma estatua que había sido adorada como un dios pagano, fue nombrada como un santo cristiano y la devoción continuó. Por ejemplo, la estatua de Júpiter fue un poco cambiada y se llamó Pedro, como veremos en el capítulo siguiente, en la siguiente enseñanza. Otros ídolos y estatuas fueron cristianizados.
y la idolatría satánica pagana siguió ahora disfrazada a través de los siglos. Más y más estatuas habían sido adoptadas y veneradas hasta que actualmente hay iglesias en Europa que contienen 2, 3 y 4.000 estatuas. Usted puede indagar sobre esto en la gran enciclopedia de religión y de ética, en el apartado de las artes, comúnmente conocido en esta enciclopedia como el área de los ídolos y de las imágenes. Ahora, ya sea en las impresionantes catedrales o en pequeñas capillas o ermitas, como también se les conoce, construidas en las afueras de grandes ciudades antiguas, en los tableros de automóviles o fríamente sonrientes en imágenes colgadas de una cadenita sobre los pechos de prostitutas, en todos estos sitios se pueden encontrar en abundancia los ídolos del catolicismo, y el uso de tales ídolos e imágenes identifica claramente a la Iglesia Católica Romana como una continuación del paganismo, no de una iglesia pura, sin contaminación, de la cual hablan las Sagradas Escrituras. Yeshua no viene por una iglesia así. Yeshua viene por una iglesia santa, verdadera, pura, que esté acostumbrada a limpiarse día tras día tras día. El uso de los ídolos, no importa el nombre que se les dé, es babilónico, porque como lo menciona Herodoto, Babilonia fue la cuna de la cual todo sistema de idolatría se desparramó entre las naciones, a pesar de que Yahweh repetidamente ha advertido a su pueblo no seguir la práctica de usar ídolos en sus cultos. Por ejemplo, la Biblia dice: no te harás imagen alguna, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, según Éxodo capítulo 20, verso 4. No te harás para vosotros ídolos, ni escultura, ni tampoco levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros ante ella, según Levítico capítulo 26, verso 1. Ni los idólatras heredarán el reino de Dios, nos menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. El apóstol Juan, el apóstol del amor, según en su primera carta, en el capítulo 5, verso 21, nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Claramente las escrituras están contra el uso de los ídolos y de las imágenes en el culto de la iglesia. La iglesia del principio, la verdadera iglesia, nunca los usó. Pero cuando vino la apostasía y se mezclaron el paganismo y la cristiandad, se hizo un uso completo y libre de los ídolos viejos paganos, los cuales heredó, entre comillas, la iglesia. Los líderes apóstatas de la iglesia sintieron que como algunas de estas estatuas eran tan valiosas, algunas de ellas estaban cubiertas de oro y de plata, deberían ser rededicadas y continuar usándolas. Pero, ¿qué dice Dios acerca de este razonamiento? Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en esto, pues es abominable a la vista de Yahweh tu Dios. Según Deuteronomio capítulo 7, verso 25. Ahora bien, los israelitas, los hebreos, no solamente debían destruir los ídolos de las naciones gentiles a donde ellos conquistaban, sino que además debían de destruir todas sus pinturas, según vemos en el libro de los Números, capítulo 33, versículos 50 al 52. Dice así: habló Yahweh a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles lo siguiente: cuando crucéis el Jordán hacia la tierra de Canaán, expulsaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todas sus esculturas, sus pinturas y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Estas eran las pinturas de las divinidades paganas,
De modo que no solamente es condenado por las escrituras el uso de los ídolos, sino que como las pinturas son veneradas con frecuencia en forma supersticiosa, de forma simbólica y mística, estas tampoco tienen virtud alguna como culto verdadero. Es extraño que algunas religiones condenen el uso de las estatuas y sin embargo hagan a la misma vez un uso pleno de pinturas de las mismas. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la estatua evidentemente es tridimensional, mientras que la pintura es una superficie plana, pero ninguna fue utilizada por ningún apóstol, por ningún sumo sacerdote, por ningún rey o príncipe del Antiguo Testamento. No fueron utilizadas por ningún discípulo, ni por Yeshua mismo. Entonces, no hay una razón como para utilizar ni estatuas, ni imágenes, ni pinturas, ni nada de estos falsos ritos babilónicos. No fue sino hasta el siglo V que las pinturas de María, Cristo y entre comillas los santos o los íconos o imágenes de relieve comenzaron a hacerse y a usarse como un objeto de adoración. Y así como los paganos ponían un redondel o aureola sobre las cabezas de sus dioses, lo cual sigue estando muy presente en la actualidad, de igual forma la iglesia apóstata continuó esta práctica, y así puede verse como San Agustín es representado en libros católicos con un disco sobre su cabeza. Todos los santos del catolicismo se representan igual. Esto, por supuesto, no es algo de un creyente, porque recordemos que no solamente estos dioses titulados como santos en la actualidad, pertenecientes a la Iglesia Católica Romana, tienen esta aureola en su cabeza, sino también muchos dioses paganos. Por ejemplo, Buda. Buda a menudo es representado con una aureola en su cabeza. Y todo esto, todo este simbolismo, es una práctica antigua que se fundó en Babilonia. Los artistas y escultores de la antigua Babel, y de donde se funda Babilonia, tenían la costumbre de poner el disco o la aureola alrededor de cualquier personaje que ellos querían representar como un dios o una diosa. Por ejemplo, si tú estudias la historia y comienzas a indagarte en el tema de Nimrod, Semiramis, Tamuz y toda esta maldita descendencia, a menudo te vas a encontrar con muchas pruebas arqueológicas en donde claramente Nimrod, Tamuz y Semiramis son representados ya muertos, es decir, deidificados por el antiguo pueblo de Babel con una aureola en su cabeza. Eso no es algo nuevo, es algo que se viene dando desde el tiempo totalmente antiguo. Desgraciadamente, esta costumbre o este mal hábito de deidificar a muchas personas continuó dentro de las religiones paganas hasta los días del Imperio Romano. Así que no es algo evidentemente que sea nuevo, hermanos. Cuando llegó la apostasía, se hicieron pinturas que suponían ser semejanzas de Yeshua con rayos dorados. Muchos de los antiguos católicos y de los católicos presentes que estén escuchando esta enseñanza saben a lo que me refiero. Estos rayos dorados a menudo son puestos en diversos santos e incluso en el Mesías. Bueno, no es el Mesías, pero la imagen que ellos piensan que es el Mesías, mayormente conocido como Jesús de Nazaret, alrededor de su cabeza. El único problema es que estos rayos eran exactamente la misma forma en la que varios siglos atrás había sido representado el dios Sol, o sea, Nimrod. El dios Sol, Nimrod, de los antiguos paganos, había sido representado de esta misma forma durante varios siglos atrás. Otro intento de unir el paganismo con el cristianismo. Hoy en día, por ejemplo, tanto las iglesias católicas como las protestantes, en su mayoría, hacen uso de cuadros acerca del Mesías, entre comillas, pero las escrituras no nos dan una descripción de las facciones físicas de nuestro Mesías. No fue hecha ninguna pintura de él durante su vida en la tierra. La iglesia de los primeros
4 siglos no tenía pinturas acerca del Mesías. Es evidente que las llamadas pinturas de Yeshua o de Cristo, al igual que las de María y las de los santos, son solamente un producto de la imaginación de los artistas. Haciendo únicamente un corto estudio del arte religioso, podemos encontrar que en diferentes siglos y nacionalidades se hallan muchos y diferentes cuadros de Cristo distintos unos de otros. Obviamente no todos pueden tener la apariencia del Mesías. Supongamos que alguien que nunca lo ha visto usted, que no conoce sus facciones y no tiene forma alguna de conocer su apariencia, decide pintar un cuadro suyo. Es natural que el resultado será algo que no se parecerá en nada a usted. ¿Apreciaría usted esto? Claro que no. Tampoco podemos pensar que el Mesías ha dado su aprobación a estos conceptos que han tenido los hombres de lo que ellos piensan que era la apariencia del Mesías. A causa de esto, evidentemente, han habido muchos debates, muchos conflictos. No es que el Mesías era moreno, no es que el Mesías tenía ojos verdes. No, tú estás equivocado, porque justamente ahí en el lugar donde nació Yeshua, los judíos eran, con todo respeto lo digo, como vulgarmente se dice en la actualidad, eran negros. Por lo tanto, nuestra Mesías es una persona de color, es una persona negro. No, tú estás equivocado. Es que él tenía así un colorcito como el de los árabes. Y ahí están debatiendo si era negro, si era moreno claro, si era güerito. No llegan realmente a un fin, no llegan a un punto final. Y por supuesto, cada grupo de estos que te acabo de mencionar malamente utilizan textos bíblicos que ni siquiera han logrado interpretar como para evidenciar. No, es que mira, mi Mesías es negro y aquí te lo demuestro con esto. Hermanos, no podemos desperdiciar nuestro tiempo en estas banalidades. Yo sé perfectamente que el decir estas cosas hoy en la actualidad no es algo popular, algo que a mí evidentemente no me importa. Simple y sencillamente yo estoy aquí para revelarte la verdad, para compartirte la verdad, allá de ti si la aceptas o no. Sin embargo, creo que todos podemos estar de acuerdo en que no hay un hombre, ni aún el mejor artista del mundo, que pueda captar al Rey de Reyes y Señor de Señores en su plena y verdadera gloria. Podemos llegar a imaginárnoslo, pero realmente a captar en un lienzo su verdadera apariencia es algo totalmente imposible. Cualquier pintura, aún en su máxima grandeza, no es más que un pobre sustituto, solamente una imagen o ídolo de forma modificada, y esta nunca podría mostrar la verdadera magnificencia de nuestro Señor. Los que verdaderamente adoran a Yahweh deben hacerlo en espíritu y en verdad, tal cual como dicta Juan capítulo 4, verso 24. La veneración de pinturas, imágenes, ídolos, dioses paganos, actualmente llamados como santos, no nos ayuda en nada como pretende la Iglesia Católica Romana. Nada de esto ayuda a un culto más fervoroso y verdadero, sino que por el contrario lo impide, lo obstaculiza, lo desbarata. Por lo tanto, amados y amadas, toda esta tradición de que los santos y las santas no es más que simple y meramente la continuación de antiguos dioses paganos extraídos de la antigua Babel, de donde se funda Babilonia. Ha sido un honor para mí estar con ustedes, espero que haya sido de mucha ayuda. Si piensan que quizás de pronto se les habla un poco fuerte, bueno, lo lamento, pero yo aquí no estoy como para endulzar oídos, sino para decir la verdad. Gracias por su tiempo, espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición. Y bueno, falta todavía una enseñanza más para culminar momentáneamente con esta serie de Babilonia. Posteriormente la retomaremos porque pues es mucho evidentemente lo que salió de la antigua Babel. Así que bendiciones a todos, nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego.